Capítulo 142. El antiguo rey había vuelto a ser adorado. Aunque los demás no podían verlos, aún podían ver al rey y parecía tener un miedo mortal de ser atrapado interactuando con ellos. Dado lo improbable que era su propia gente el peligro, Blake tuvo que asumir que era la anomalía, y que él no lo era. Hablaba más como una víctima de uno. Una víctima rara que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Había prometido encontrarlos en el momento en que terminaran los sermones y responder a las preguntas que tuvieran, mientras esperaran en la ciudad. Jaune estaba contenta de hacerlo, pero Blake no estaba tan seguro de que deberían hacerlo. Se supone que debemos estar cazando la anomalía que se ha estado llevando a la gente de la tribu, susurró, asegurándose de hablar lo suficientemente bajo como para que el rey no la escuchara. Uno que pueda enjaular o matar a Winter. Esa anomalía ha estado deambulando por Baku eliminando tribus. Este está estacionario aquí. No son la misma anomalía. A menos que deambule para buscar más residentes de esta ciudad. Esa era una posibilidad. Ya sabían que esta no podía ser una ciudad eterna que había existido desde la antigüedad. El miembro de la tribu en la mesa habló de este lugar como si lo hubiera sido personalmente, y los cazadores de tesoros habían limpiado el área varias veces. Que nadie haya informado sobre esto no era posible. Aunque su trabajo era lidiar con lo imposible. Podría ser dimensional, señaló. Tal vez esta ciudad eterna solo cruza con nuestro plano de existencia durante un día cada 100 años. ¿Y tuvimos suerte? Es posible. Blake se encogió de hombros. No estaba segura, pero tenía que decirlo. Hemos lidiado con anomalías extradimensionales antes. Por lo que sabemos, hemos cruzado a otra dimensión y el desierto no es el que conocemos. Cruzaremos ese puente, o desierto, una vez que lleguemos a él. Por ahora, voy a suponer que esta es una anomalía relativamente nueva. No tenemos ninguna garantía de que estas personas sean las víctimas de las caravanas, pero no tenemos garantía de que no lo sean. Jaune asintió con la cabeza al rey que se acercaba. El sermón había terminado. Lo sabremos muy pronto. No menciones la posibilidad de una segunda anomalía, susurró. O que podríamos tener que irnos sin resolver esto para dar prioridad al arma contra Winter. Blake tarareó. El rey espectral podría no ser capaz de lastimarlos incluso si ella lo dijera, pero no había razón para confiar en eso. E incluso si se fueran a cazar la otra anomalía, no era como si ésta se quedara en pie. Se enviaría otra oficina para que no se ocupara de ello para que los lugareños no se enteraran y lo convirtieran en una atracción turística. Todavía estás aquí, dijo el rey. Temía que te hubieras ido. Todavía estamos aquí, confirmó Jaune. Tengo algunas preguntas. En primer lugar, su nombre si podemos. Y el nombre Ata ciudad. El espíritu negó con la cabeza. No recuerdo ninguna de las dos cosas. Se refieren a mí solo por el título. Ha pasado demasiado tiempo. Mi mente me falla. Blake se cruzó de brazos, tentada a resoplar ante la afirmación de Jaune de que obtendrían respuestas rápidas. La incapacidad de la monarca para recordar fue, en cierto modo, una respuesta, pero fue más una pista. Había razones que podría haber olvidado que estaban relacionadas con la anomalía, y el aspecto más obvio de ello era que probablemente no eran los miembros de la tribu. O al menos no era de ellos. Habían perecido recientemente, hacía apenas unos días, y a menos que la anomalía se comiera recuerdos, este hombre implicaba que había estado aquí mucho más tiempo. ¿Recuerdas una vida antes de estar atrapado así o es esto todo lo que has conocido? Recuerdo partes. Pedazos. Hubo una vida antes de esto. Recuerdo a una madre y un padre, pero no sus nombres. No hay nada más que recordar. Este día se repite. ¿El día? ¿Como un bucle de tiempo? Si esa es la palabra, entonces sí. Nos despertamos, vamos por este día, morimos. Siempre a medida que se acerca el anochecer. Era más cerca del mediodía. Jaune y Blake se relajaron. Es una tormenta de arena, pero no es natural. Dentro de él yace una poderosa bestia que mata a nuestra gente y finalmente me mata a mí. Si sucede más, no lo sé. Me despierto al día siguiente para repetirlo de nuevo. Nadie más lo recuerda. Seguro que sonaba como un bucle de tiempo. Blake había leído libros con historias similares. Normalmente, el protagonista encontraría una salida con suficiente trabajo y dedicación, pero eso era ficción para ti. Los buenos casi siempre ganaban eventualmente. No había garantía de eso con lo anómalo. ¿Has intentado contárselo a tu gente?
Sí. Creen que es una visión. Que estoy viendo el futuro. Y lo estoy, en cierto modo. Celebran rituales y festivales para mantener a raya a los espíritus, pero fue en vano. La tormenta siempre llega. Todos morimos a la bestia que hay dentro. Luego, nos devuelven a vivir y morir de nuevo. Familiar. Siento que hemos lidiado con anomalías sorprendentemente similares antes. Aquellos que cazan personas y las mantienen como ganado. Pero este lugar no puede haber existido tanto tiempo como él insinúa, o ya se sabría. ¿Podría estar mintiendo? ¿O podría estar equivocado? Una anomalía podría hacerle creer que había estado aquí cientos o miles de años. Tengo una última pregunta. Jaune sacó su pergamino y se lo mostró al hombre. ¿Qué piensas de esto? ¿Te parece familiar? Es una pizarra. No. No lo sé. Jaune encendió el pergamino, haciendo que la pantalla se iluminara. El rey pareció sorprendido, pero no asustado. ¿Qué artefacto es este? ¿Son chamanes? ¿Puede ayudarnos a escapar de esta bestia? Podría ser capaz de hacerlo. Jaune guardó el pergamino. Había sido una prueba para discernir si el rey era de origen más reciente y si entendía el concepto de tecnología. No lo había hecho, por lo que era casi imposible que viniera de las caravanas. Tendremos que abandonar la ciudad momentáneamente para reunirnos con nuestros aliados. Volveremos antes del anochecer para ver a este monstruo, aunque es posible que tengas que esperar unos cuantos ciclos para que tengamos una respuesta. Morir a ella no tiene sentido para nosotros. Primero observaremos y recopilaremos información. El rey asintió. No tengo más remedio que estar de acuerdo. La muerte significa poco para mí ahora. Solo dolor. Reloj. Quizás veas más después de mi muerte que yo no. Me interesaría saber qué sucede después de mi muerte. Él y ambos. Abandonaron la ciudad en ruinas y montaron la tienda sobre su aerodeslizador afuera, llevándola a una corta distancia en caso de que esta tormenta de arena resultara existir tanto en el mundo espiritual como en el suyo propio al mismo tiempo. Escondido a la sombra en las tiendas construidas sobre él, Jaune usó el torpe extensor CCT portátil para enviar una llamada a la oficina local y, a través de ellos, de regreso a Sapronen Argus. Informe. Jaune explicó su investigación inicial y el viaje a la mesa, la evidencia que habían reunido y luego su llegada a la ciudad en ruinas y su reunión con el rey condenado atrapado en la anomalía temporal. Es posible que sean dos anomalías diferentes, dijo una vez que se contó la historia. Pero también es posible que no lo sea, y que deambule durante el día para recoger y atrapar más almas, o mentes, en su prisión. Todavía no estamos seguros. Le pido a otro equipo que recoja el otro rastro y se haga cargo mientras investigamos esto. La prioridad es una anomalía capaz de matar o contener a Winter Schneer. ¿Crees que este es uno de ellos? Creo que es posible. Mantiene atrapado a este monarca. Él es el único consciente de ello, pero no puede irse. Además, tengo razones para creer que le ha arrancado la conciencia muerta en lugar de su cuerpo. El rey es viejo, pero la anomalía no es evidente. No puede haberlo matado recientemente y no hay cuerpos aquí para las víctimas. Las ruinas son antiguas. Si es capaz de arrancar almas muertas y atraparlas, ¿qué quiere decir que no puede hacer lo mismo con Winter? Ella es, según todos los informes, un espíritu muerto. Sabes que no nos gusta usar términos tan poco científicos. Es coloquial en este sentido. Para facilitar la comprensión. Pero si él es el viejo gobernante, entonces implica una vida después de la muerte. Te lo guardarás para ti. Si hay una vida después de la muerte, y subrayo sí, eso significa que hay una anomalía de la que nunca podremos proteger a las personas. Uno en el que las almas de las personas se guardan por la eternidad para ser juguetes de criaturas más allá de nuestra comprensión. Blake se estremeció por la forma en que lo dijo. Quería pensar lo contrario, que una vida después de la muerte sería pacífica y amable, pero esa era una noción humana. Una invención humana. A la gente se le ocurrió la idea porque tenían miedo a la muerte y querían imaginar un paraíso, pero no había razón para creer que una vida después de la muerte realmente sería eso. Causaría miedo y pánico. Te referirás a esto como una conciencia atrapada en una anomalía. Muy bien. Aún así, el invierno puede ser una conciencia. Es posible que esto pueda ser útil. Y el otro comió conciencias de cuerpos físicos, por lo que es menos probable que crea que la anomalía original que buscábamos sea de alguna utilidad. Muy bien.
Kira y yo iremos en persona a cazar al otro y, si es inútil, matarlo. Terra permanecerá en Argus debido a su avanzado embarazo. Continúe su investigación pero no mate la anomalía. Conténgalo si puede o déjelo vagar libremente si no puede. ¿Lo dejaríamos aquí en el desierto?, preguntó Blake. Idealmente, no, pero este no es un momento para escenarios ideales. Necesitamos una respuesta al invierno. Será más fácil para nosotros inventar una razón por la que la gente debería evitar esta parte del desierto que lidiar con el invierno. Preferiría que esto se convirtiera en reality class que dejar el invierno libre. No sería algo bueno, pero preferiría una ciudad fantasma conocida a un ser con un hacha para moler forzando transformaciones humanas en personas inocentes, incluidas aquellas con aura. Adoptar y crear una anomalía de reality class. Era un pensamiento desalentador, especialmente viniendo de la oficina del puño. No solo significaría mantener a la gente alejada, sino encontrar una manera de controlar la narrativa de tal manera que la gente aceptara esto sin considerar la posibilidad de otras anomalías. Después de todo, todos los que se dieron a conocer corrían el riesgo de abrir las mentes a los demás. Sería difícil descartar esto como una semblanza rebelde. Veremos el reinicio de la anomalía esta noche y veremos qué podemos encontrar, dijo Jaune. Buena suerte en tu propia caza. Saffron asintió y terminó la llamada. Si vamos a mantener viva la anomalía para llegar a Winter, eso significa que no estamos salvando al rey ni a las personas atrapadas en ella, dijo Blake. Jaune gruñó. No parecía feliz por eso. Lo sé. ¿Las necesidades de muchos? ¿El bien mayor? En este caso, realmente lo es. Suspiró y cerró su computadora portátil. Sé que el colmillo blanco probablemente dijo lo mismo y tú también lo odiaste de ellos, pero este caso es diferente. El invierno es una amenaza global capaz, y deseosa, de desestabilizar el mundo entero. La mayoría de las víctimas de esta anomalía ni siquiera son conscientes de su situación. Uno de ellos lo es. Lo sé. Si hay una manera de liberarlos a todos, sin dañar la anomalía, entonces la tomaremos. No había señales de que se estuviera gestando una tormenta de arena. Blake había estado vigilando las dunas mientras Jaune hacía referencias cruzadas de informes meteorológicos recientes de las últimas semanas. El monarca sugirió que había una tormenta todas las noches, pero no había evidencia de eso. Podría haber sido una mentira, pero Blake sospechaba que la tormenta era tan anómala como la ciudad misma, y que solo tocaba los elementos espectrales. Tendría sentido de esa manera. Una tormenta tan fantasmal como las personas que mató. No hay garantía de que no nos dañe también, dijo Jaune, así que colocaremos cámaras y lo grabaremos a través de ellas durante la primera noche. No hay necesidad de correr ningún riesgo. Los colocaré. Blake tomó los pequeños dispositivos antes de que pudiera comentar. Me aseguraré de que el rey tenga uno cerca de él en todo momento. Puedes calibrar las computadoras mientras no estoy. Jaune vaciló, luego cedió. Está bien. Sin embargo, no pases demasiado tiempo allí. Podría llegar en 1 hora. Volveré en 30 minutos. Fue una afirmación audaz, pero Blake salió corriendo para hacerla realidad. Había 6 cámaras en total, una de las cuales quería reservar para el rey y otra para el interior de la estructura del palacio. Los otros 4 fueron más abiertos. Dado que el palacio templo era el centro del ataque, optó por organizarlos a su alrededor, asegurándolos lo mejor que pudo a los trozos de mampostería en ruinas para que tuvieran buenas vistas hacia el exterior. 3 afuera y 3 adentro. La última, la llevó a la misma cámara en la que el rey había estado antes. Se levantó al verla. Has regresado. Para vigilar, le dijo, sosteniendo el dispositivo. Somos capaces de ver a través de esto como si fueran nuestros propios ojos. Nos permitirá observar lo que sucede desde una distancia segura. ¿Dónde resides normalmente cuando el monstruo ataca? Aquí. Hizo un gesto hacia la cámara. Solía correr y tratar de esconderme, pero ya no lo hago. Cuanto antes muera, antes terminará el miedo. Espero mi muerte en esta misma habitación. Si quieres verlo, hazlo. Si ayuda, permitiré tu magia. Mágico. Blake había oído decir una vez que cualquier tecnología suficientemente avanzada podía ser tan mágica, y parecía ser el caso aquí. Se alejó del rey hacia la puerta y colocó la cámara sobre ella mirando hacia el estrado y al propio rey.
Con suerte, tenerlo en la pared de espaldas a la tormenta que se acercaba significaría que había menos posibilidades de que la arena se levantara sobre la lente y los cegara. 35 minutos. Estaba cerca de su tiempo prometido. Llegas tarde, dijo Jaune cuando regresó. Estaba preocupado. ¿Alguna evidencia de una tormenta? No tanto como un grano suelto de arena rodando por sí solo. Esta debe ser la noche más tranquila en la historia de Bakuo. ¿Qué están haciendo los Go? ¿Qué están haciendo las conciencias? Blade resopló. Cosas religiosas. Saludando a los censores, bailando. Parece que están tratando de celebrar un festival o ritual para evitar la calamidad de la que habló su rey. Es obvio que creen que existe una amenaza, pero no creen que sea tan grave como él dice. O tal vez piensan que es algo que pueden evitar con un poco de adoración. Si realmente son una civilización antigua, entonces es de esperar misticismo. Simplemente no creo que la ciudad haya perecido debido a esta anomalía. No creo que estos sean los últimos momentos reales de la civilización que se repiten. Blake tarareó. ¿Alguna razón por la que no? Dejando de lado que nadie ha encontrado esto antes, la ciudad fue sepultada por la arena, pero eso no significa que haya caído en ella. Las tormentas de arena habrían sido parte de la vida de cualquier civilización que viviera aquí. Habrían sabido cómo mantenerse a salvo. ¿Y si un monstruo se escondió en la tormenta, dónde está todo el daño causado por él a los edificios? Las estructuras están enterradas pero no rotas. Un ataque de monstruos, incluso Grimm, habría causado más daño estructural. Era un punto justo. Eso no significaba que no hubiera caído de todos modos, ya que podría haber habido una tormenta de arena particularmente catastrófica, pero Blake tampoco creía que la anomalía fuera responsable. Como dijo, simplemente no era razonable imaginar que esto hubiera existido durante 1000 años o más sin que alguien lo encontrara. Toma, mira. Le hizo señas para que se acercara a su computadora portátil y señaló la pantalla. Las imágenes mostraban las mismas ruinas en las que estaban, pero él no miraba a las cámaras. Había tiendas de campaña. Este es un documental que encontré en línea sobre el lugar. Tenían equipos de filmación aquí hace solo 4 años haciéndolo. La gente vino aquí para registrar y cavar, y no hubo informes de fantasmas. Blake se inclinó. ¿Qué pasó con las tripulaciones? Nada. Todavía están vivos y haciendo documentales sobre civilizaciones antiguas en la actualidad. Hizo clic en el vídeo para mostrar una transmisión de otros vídeos similares, el último de los cuales tenía menos de un mes. Este lugar es conocido. La gente viene aquí para ver las ruinas. No es exactamente un lugar turístico, pero es un gran problema en la comunidad arqueológica. Lo que sea que crea ese rey, no ha estado atrapado en esto por una eternidad. ¿Está mintiendo, entonces? Mentir o equivocarse. ¿Quiénes somos nosotros para decir que morir todos los días no lo ha arruinado? La gente pierde la noción del tiempo en las cárceles. No sería difícil perder la pista aquí. Y si estas personas son los miembros de la tribu desaparecida, entonces es posible que sus recuerdos hayan sido devorados y reemplazados. Si es así, eso aún sería útil contra Winter siempre que pudieran encontrar una manera de atraerla aquí. Blade no sabía cómo lo lograrían, pero podría tener que implicar poner a alguien como cebo para que ella se acercara. La idea no era agradable, pero nada en este asunto lo era. El invierno era una amenaza demasiado grande. Tengo actividad en las cámaras. Blake se apresuró a echar un vistazo. Los espíritus aún podían ser vistos por las cámaras, lo cual era inusual. Estaba acostumbrada a que las cosas anómalas no aparecieran en las cámaras o solo existieran en términos de percepción por parte de un ser vivo. La última anomalía temporal en la que habían estado se había involucrado a ellos mismos como sujetos causales de ella, pero esta no era así. No tenían que preocuparse por crear una paradoja al conocer otras versiones de sí mismos o romper la causalidad al no interactuar de la manera en que lo habían hecho sus yoes futuros y o pasados. Los espíritus, Blake continuó refiriéndose a ellos como tales, se movían erráticamente, reaccionando a algo que estaba sucediendo. Uno caía y rodaba como si estuviera en llamas o acosado por una nube de abejas enojadas, excepto que no se podía ver nada. No podemos ver la tormenta de arena, se lamentó. O la bestia interior. Pero podemos decir que está ahí por eso. Mira. Señaló la pantalla donde una mujer fantasmal gritaba mirando hacia arriba. Un segundo después, la levantaron del suelo y desapareció. Como si algo la hubiera arrastrado por los pies antes de matarla.
Está ahí. La anomalía. Es una criatura de algún tipo que se esconde en una tormenta de arena que pueden percibir y ver. Nuestras cámaras no pueden. Podríamos. Blake hizo la pregunta, pero decidió responderla antes de que Jaune pudiera, corriendo hacia el borde de la tienda y desabrochándola. Jaune entró en pánico, tal vez pensando que iba a cargar, pero todo lo que hizo fue asomar la cabeza y mirar. No veo una tormenta de arena. Está lo suficientemente claro como para ver los edificios en ruinas y no hay una pizca de arena en el aire. Jaune se relajó de rodillas. Entonces la tormenta de arena tampoco existe en nuestro mundo. Me pregunto si la bestia todavía lo hace. Podría ser que la anomalía simplemente estuviera usando la tormenta de arena para ocultarse arrojándola como una ilusión. Lo mismo que las ilusiones que mantienen a los ciudadanos atrapados en este sueño. Estamos libres de eso, por lo que es posible que podamos ver a la criatura sin la tormenta de arena en el camino. Pero no en cámara. No en cámara, estuvo de acuerdo. Se dirigió al que estaba en el templo, pero era el mismo trato. La monarca no gritó ni lloró. Simplemente miró algo y aceptó su muerte. Desapareció un momento después, su cuerpo se partió en dos un momento antes de desaparecer, como si una gran garra de arma blanca lo hubiera cortado por la mitad. Si tenemos suerte, esto solo se puede percibir con ojos humanos. Si tenemos mala suerte, solo puede ser percibida por aquellos que son víctimas de ella. De cualquier manera, vamos a tener que repetir esto mañana, pero en realidad estaremos dentro de la ciudad al anochecer. Divertido. Blake suspiró. Deberíamos comprobarlo esta noche también. El ataque a la ciudad bien podría haber terminado. ¿Qué sucede cuando todos los fantasmas están muertos? ¿Se vuelve inerte, hace algo? Buenas preguntas. Jaune alcanzó su abrigo. Pronto se enfriaría. Vamos a comprobarlo. Barra. La ruina era como debería haber sido. Tranquilo, abandonado, sin vida. No había fantasmas, pero tampoco evidencia de que alguna vez hubiera habido. Sus cámaras permanecieron donde Blake las había colocado, sin ni siquiera una mota de polvo o arena sobre ellas. Aunque no podía estar segura, Blake también habría dicho que la acumulación de arena alrededor de los edificios en ruinas no había cambiado. No había habido tormenta durante al menos unos días. Pero faltaba algo. Todos los insectos se han ido, dijo Jaune, mirando alrededor del interior del palacio del templo cuando volvieron a entrar. Había bichos espeluznantes por todas partes la última vez que estuvimos aquí. ¿Dónde están ahora? Tenía razón. Los ojos de Blake podían distinguir rincones y grietas y la ausencia de serpientes, escorpiones o incluso insectos era reveladora. Habían estado aquí incluso cuando los fantasmas habían estado, pero no habían reaccionado ante ellos como lo había hecho el singular Beowulf. Ahora, el lugar estaba vacío, a pesar de que la noche debería haber sido cuando estaban más activos. ¿Crees que vieron a la bestia? Preguntó. Tal vez lo sepan. Los animales pueden sentir cosas, y si se repite cada noche, es posible que se hayan acostumbrado a cuando esconderse. Un caso de rápida evolución muy centrado y dependiente de la ubicación. Posiblemente. Diría que todos estaban muertos, pero entonces, ¿dónde están los cuerpos? ¿Y por qué estarían a salvo aquí antes pero se habrían ido ahora? Tienes razón. Están escondidos. Comenzó a moverse. Revisemos la sala de adoración. El rey era un poco más consciente que sus súbditos. Es una posibilidad remota, pero me pregunto si su muerte podría dejar evidencia. Si Jaune había estado buscando sangre, se sentiría decepcionado. La cámara de atrás estaba tan vacía como la anterior. Los fantasmas no habían dejado cuerpos ni sangre y no había huellas que sugirieran que una criatura corporal había entrado. Dada la arena que cubre el piso, la evidencia habría sido obvia. De hecho, sus propias huellas de antes permanecieron. Nada. Nada en absoluto. No nada. El ataque ha terminado y los fantasmas aún no se han reformado. Jaune miró a su alrededor. En ese caso, ¿qué está esperando la anomalía? Si fuera capaz de resucitarlos, pensarías que haría precisamente eso. Más comida. Tal vez sea una cuestión de tiempo. Resucitan con el amanecer. Tal vez, admitió, pero eso sugiere que no tiene el control de sus propios poderes. Una cosa sería que una anomalía atrapara a estas personas en un bucle temporal, pero ¿quién puede decir que la bestia que los mata es lo mismo? ¿Qué pasa si también está atrapado en el bucle? Blake no pudo encontrar las palabras.
Si eso fuera cierto, y tuviera cierto sentido, entonces podrían tener una anomalía con la capacidad de atrapar otras anomalías en sus manos. O peor aún, ¿qué pasaría si Winter se acercara a una de las víctimas humanas atrapadas en esta anomalía sin fin? Una transformación mientras ya estaba atrapado en una anomalía, si se Blake. Esa sería razón suficiente para aceptar su oferta, pero si ya puede entrar y salir sin ser atrapada, eso significa que esta anomalía no podrá atraparla. Es solo una idea. Las transformaciones humanas a anomalías ocurrieron antes de que Winter se hiciera cargo de ellas. Podría haber ocurrido de forma natural. O podría ser una anomalía típica deambulando por aquí y quedándose atascado. Jaune se volvió hacia ella. La única forma de saberlo con certeza es estar aquí en persona cuando suceda mañana. Capítulo 143. Se sintió mal reunirse con la víctima atrapada al día siguiente. Tenía tantas esperanzas de que lo liberaran, tan desesperado por escapar, y normalmente habrían estado haciendo precisamente eso. Normalmente. Esta no era una situación normal y no estaban aquí para terminar con su tormento. Estaban aquí para ver si podían convertirlo en un arma. El monarca no recordaba nada de su muerte. Recuerdo un monstruo y recuerdo haber muerto, pero nunca puedo recordar los detalles, explicó. ¿Recuerdas algo sobre cómo se ve? Es grande. Inhumano. Recuerdo que debe arrastrarse por la entrada de allí. Señaló el arco que conducía a la habitación. Medía fácilmente 2,5 metros de altura. Recuerdo que a toda altura no toca el techo. Unos buenos 50 pies. Pero no recuerdo más. Lo siento. No sé si el miedo se apodera de mi mente o si este monstruo me quita mis últimos momentos. ¿Sabes si te apunta a ti o también va por los demás? Mata a todos. Sus gritos son una constante. Los sacerdotes vienen a rogarme que intervenga cada vez. Hace tiempo que dejé de sentir la culpa que una vez sentí. No me escuchan cuando les hablo del peligro. Sonríen y me dicen que mi presencia divina los protegerá. Se burló. No soy responsable de su tontería. Muchas civilizaciones antiguas consideraban que el monarca era divino por los recuerdos de Blade de los documentales vistos a altas horas de la noche en la televisión. A veces eran dioses, a veces eran elegidos por dioses o futuras encarnaciones de dioses. A menudo era propaganda diseñada para mantenerlos en el poder, y ambos lados de los ejércitos rivales llamaban la voluntad de Dios cuando su lado ganaba. La religión en esos viejos tiempos parecía más sobre mantener el poder y mantener a raya a la gente común. Si la situación fuera menos grave, podría haber preguntado por la suya. Si pudiera recordarlo. Vamos a quedarnos aquí esta noche y mirar, dijo Jaune. Pero, por favor, no esperen que intervengamos la primera vez. Debemos recopilar información antes de cazar a esta bestia. Entonces, ¿moriré de nuevo? No importa. El rey les hizo un gesto con la mano. Tómate tu tiempo. Aprende sus hábitos. Si hay una pequeña posibilidad de que escape, con mucho gusto te dejaré ver cómo me mata una y otra vez. Jaune hizo una reverencia. Gracias. Blake, conmigo. Salieron del salón mientras el rey se veía obligado a pasar por la procesión habitual con sus seguidores. Caminaron a través de una pareja, los otros tan intangibles como fantasmas para los dos, e incapaces de escucharlos o verlos. Empiezo a dudar de su historia, dijo Jaune. Tú también. Algo se siente mal en él. No lo suficiente como para hacerme pensar que está detrás de todo esto, pero que no encaja. Ese es mi pensamiento también. No creo que nos esté mintiendo intencionalmente. Dice que no puede recordar su pasado completo y lo creo. Lo que no creo es que fuera un antiguo rey en alguna civilización perdida hace mucho tiempo. Creo que es reciente, incluso si no lo sabe. Una persona moderna que ha sido atrapada aquí y su mente ha sido suplantada o dañada. Blake asintió. Eran pequeñas cosas como su diálogo. Obviamente, hablaba su idioma y, aunque eso no era suficiente confirmación, los efectos anómalos podrían estar en juego, también hablaba con un acento reconocible. Blake había escuchado a los historiadores hablar sobre cómo incluso el mismo idioma podía sonar diferente durante miles de años. No debería haber podido conversar con ellos tan fácilmente. No actúa como si fuera un rey antiguo, estuvo de acuerdo. No tiene mucho poder, no está en su propia religión y no parece ser capaz de comandar a su propia gente. Seguramente alguien que había sido criado para gobernar podría convencerlos o al menos ordenarles que obedecieran. Sí.
Cuando mencionó que los sacerdotes van en contra de sus órdenes, me hizo pensar que estaba siendo condescendiente. Jaune se frotó la mandíbula. Es posible que no fuera un rey popular, pero incluso el menos popular tendría suficiente influencia para ordenar que cualquiera que los insultara de esa manera fuera ejecutado. Tampoco se asustó cuando le mostramos nuestras cámaras. O en su ropa. Es posible que la vestimenta formal no haya llamado la atención hoy en día, pero debería haberlo hecho para alguien tan antiguo como para haber crecido en un lugar como este. Para alguien de la antigüedad, sus trajes deberían haber parecido una armadura de ciencia ficción. También había otras cosas. No era sexista. Era algo pequeño, pero las civilizaciones antiguas solían estar dominadas por hombres. El hecho de que tuviera poco o ningún ego o arrogancia también ayudó. El hombre que se suponía que era un gobernante divino le hablaba a una mujer como ella como si fuera una igual. Claro, era posible que simplemente hubiera aceptado el cinismo después de milenios de ser asesinado, pero eso era una posibilidad remota, especialmente cuando todavía sabían que este lugar no había sido embrujado hace unos años cuando se filmó un documental aquí. Toda la evidencia apunta a que esto es reciente, dijo Jaune. Es posible que haya sido tragado por la anomalía y se haya roto bajo la presión. Podría haber manipulado su mente o podría haberse vuelto loco por el miedo y el dolor. De cualquier manera, creo que es Bakuan. Es decir, de la propia ciudad. Y en los últimos años. Podríamos hacer una referencia cruzada de la base de datos de una persona desaparecida mientras esperamos la noche, sugirió. Claro. Hagámoslo. Resultó que había muchas personas desaparecidas en Bakuo. Incluso reducir la lista a hombres entre 20 y 40 años no ayudó, presentando a unos pocos miles de personas. Muchos habrían desaparecido fuera de las murallas y habrían muerto a manos de Grimm, mientras que algunos habían sido tomados por el crimen. Bakuo era un lugar difícil según todos los informes. Aún así, nunca había imaginado que sería tan malo. Secuestros, mulas de drogas, asesinatos y tráfico. Blake cerró su computadora portátil. ¿Cómo es este reino tan corrupto? La geografía lo respalda, dijo Jaune, todavía buscando. No es fácil para su gobierno vigilar un desierto. Las cosas son más simples en Vale. La ciudad solo tiene unas pocas formas de salir de ella. Aquí, las murallas están en ruinas y la gente puede escabullirse en cualquiera de las 1000 caravanas del desierto. Sin mencionar las tormentas de arena. Si los delincuentes quieren sacar a la gente de contrabando al amparo de una tormenta, entonces no hay mucho que el gobierno pueda hacer al respecto. Me han dicho que no puedes ver tu mano frente a tu cara. Buena suerte con la policía atrapando a las personas que están siendo traficadas. El hecho de que Shade Academy estuviera tan lejos probablemente tampoco ayudó. Las otras academias estaban cerca de sus ciudades, pero eso fue nuevamente porque la geografía lo permitía. No se podía construir una escuela sobre arena, por lo que tuvieron que deambular más para encontrar un lugar donde construirla, lo que significaba tiempos de respuesta peligrosamente lentos de la academia. Si es que se enviarían cazadores. El viaje podría durar horas incluso en avión, por lo que probablemente ni siquiera se molestarían en contactar a Shade a menos que la amenaza fuera de naturaleza Grimm. Hay demasiados, dijo Jaune cuando finalmente se rindió. Podría estar aquí y nunca lo sabremos. De todos modos, no estoy seguro de qué diferencia hará más allá de la curiosidad. Ni siquiera recuerda su propio nombre. Revelarlo ahora podría romperlo. ¿Volver al punto de partida, entonces? No. Tenemos que investigar a la bestia misma. Barra. Llegó la noche y los dos se encontraron de vuelta en el complejo del templo, envueltos en abrigos más grandes para protegerse del frío de una noche vacua. La ciudad fantasmal seguía siendo la misma que antes, con fantasmas que iban y venían y los ignoraban. Curiosamente, todavía había alguna ceremonia religiosa que se llevaba a cabo en el templo. Parecía que duró todo el día, aunque podría haber sido una ocasión rara. Una ceremonia o festival religioso que sucedió en el momento del bucle. Jaune siguió revisando su pergamino. No hay informes meteorológicos de una tormenta de arena en esta área. De todos modos, no hay señales de uno aquí, dijo Blake. Lo escuchábamos venir incluso si era anómalo. Fue una hora más tarde cuando escucharon el rugido de una bestia. Era largo y ondulado. Un aullido. Sin embargo, no hubo tormenta. Blake se asomó por la abertura en la parte superior del templo, pero no pudo ver ningún viento que entrara, ni arena. Mira.
Jaune señaló algunas de las figuras fantasmas. Se estaban volviendo hacia donde provenía el sonido, reaccionando a la amenaza a pesar de que nunca reaccionaron a ella ni a Jaune. Algunos incluso se cubrían la cara como para evitar que la arena se viera arrastrada hacia él. La tormenta es una que solo ellos pueden ver, dijo. Lo que plantea la pregunta de por qué podemos escuchar a la bestia aullar si no podemos ver la tormenta. Las figuras fantasmales corrieron de regreso a la cámara con su rey. Blake y Jaune lo siguieron. No podían escuchar gritos afuera, pero evidentemente había algo porque los fantasmas estaban en pánico. Muchos se arrodillaron y suplicaron ayuda a su rey, pero él se sentó en su asiento de piedra con una expresión en blanco. Resignado a su destino. Fuera del camino, susurró Jaune, y la llevó al borde de la cámara. Estamos aquí para observar por ahora. No llames la atención. ¿Y si nos ve? Defensa propia, por supuesto. Pero no lo invitemos a hacerlo. Blake quitó la mano de su ar. La cámara era lo suficientemente grande como para que se apretaran contra una pared lejana, y los insectos y demás que habían estado presentes durante el día se habían escondido una vez más. Blake estaba agradecido por eso al menos. Los sonidos de aullidos se hicieron más cercanos, junto con gruñidos y gruñidos que sugerían que estaba cazando y matando fantasmas fuera del templo. Pronto, el templo comenzó a temblar. Ha llegado al edificio, susurró Jaune. Debe estar forzando su entrada. ¿Por qué las cámaras no captaron esto? No estoy seguro. Tal vez todo este asunto de la ciudad fantasma esté dentro de una dimensión de bolsillo de algún tipo. Solo visible para aquellos en su área geográfica. Ambos se quedaron en silencio cuando los sonidos provenían del interior del templo. Atenuando sus luces, observaron cómo la congregación de fantasmas se volvía hacia las puertas, todos retrocediendo como para obtener protección de su gobernante divino. Una forma gruñó y se abrió paso a través de la puerta. Y Blake sintió un escalofrío de miedo. Su mano se lanzó hacia Gamboge Road, pero Jaune la agarró de la muñeca. Él la miró fijamente y sacudió la cabeza. Tragando saliva, Blake asintió y se cruzó de brazos. El instinto de dibujar todavía estaba allí y no quería nada más que abrir fuego. La bestia la asustó. Era una cosa sombría que se movía a cuatro patas. Volutas de oscuridad se aferraban a su forma y parpadeaban como humo, haciendo que su forma fuera borrosa y difícil de dibujar. Podría haber sido cualquier cosa. No había ojos visibles en el rostro tenue y sombrío. Pero cuando rugió, vio dientes afilados como navajas. Lanzó filas de ellos, casi como un tiburón. Se abalanzó sobre el rey en su estrado, derribando a los fantasmas a su paso. Blake hizo una mueca mientras arremetía y arrebataba al rey por las piernas, arrastrándolo de su trono al suelo. Cerrando un ojo, pero obligando a su otro a mirar, Blake contuvo la respiración y esperó a que el hombre fuera partido en dos. La bestia comenzó a retroceder en su lugar. Arrastró al rey por el suelo. Fueron los fantasmas los que reaccionaron, lanzándose para agarrar a su gobernante mientras otros atacaban a la bestia. Eran leales al menos, golpeando el cuerpo de la bestia con sus puños desnudos. Al menos 40 pululaban al rey como abejas sobre una reina, tirando de sus brazos y hombros para tratar de sacarlo de la boca de la bestia. La bestia lo soltó y salió, mordiendo a los fantasmas y destrozándolos. Sus mandíbulas aplastaron varias a la vez, rompiendo carne y huesos de una manera que hizo que los fantasmas parecieran corpóreos. Murieron como lo harían los humanos, pero se disolvieron en motas de luz azul en lugar de morir en el suelo. Inmediatamente, comenzaron a alejar a su gobernante, mientras aún más fantasmas rodeaban a la bestia y la desgarraban. Algunos usaban lanzas, o eso suponía Blake. No había armas visibles que pudiera ver, pero apuñalaron como si las sostuvieran, y la bestia retrocedió, aullando de dolor y tropezando hacia los lados, aplastando a varias más a medida que avanzaba. Se dio cuenta de que su objetivo se estaba alejando y, ignorando su dolor, pisoteó a decenas de fantasmas para alcanzarlo, mordiendo una vez más sus tobillos y pies y tirando tan fuerte como pudo. El rey gritó. Había demasiada presión de ambos lados. Con fantasmas pululando sobre él y la bestia tratando de arrastrarlo, algo tenía que ceder, y era su cuerpo. El rey gritó de dolor cuando fue partido en dos. Al igual que los fantasmas, se disolvió en luz azul. La bestia aulló de furia. Blake se estremeció.
Arremetiendo a izquierda y derecha, atacó salvajemente a los fantasmas, pero continuaron apuñalando y atacando hasta que decidió que había tenido suficiente. Con un aullido, se alejó saltando, aplastando su masa a través de la puerta mientras escapaba. Jaune se lanzó hacia adelante. Después de eso. ¿Qué? Jaune, no. ¿Dijiste que veríamos? Rastréalo. Encuentra dónde descansa. Jaune salió corriendo por la puerta y trepó por la piedra tras la bestia mientras huía. Los fantasmas continuaron acosándolo, pero los ignoraron como lo habían hecho antes. La bestia tampoco parecía preocuparse por ellos, si es que podía percibirlos. Aplastó su masa por el agujero en la parte superior del templo y se tambaleó sobre la arena. Blake y Jaune salieron después y se lo habrían perdido si no fuera por el hecho de que se había detenido para lamerse las heridas. La cosa sangraba sangre negra que se descascaraba y se disolvía en la arena no muy diferente a partes de Grimm. ¿Estaba relacionado con ellos? Era grande y oscuro, pero carecía de ojos rojos o placas óseas, y había huido. Grimm no huyó incluso si estaban heridos. Lucharon hasta la muerte. Figuras espectrales pululaban fuera del templo y lo pusieron en fuga. Se alejó rápidamente, dejando a Jaune y a ella luchando tras él. Fuera de la ciudad e incluso más allá de su aerodeslizador. Jaune saltó y tiró de ella, encendiendo rápidamente el motor y enviándolos a rozarlo. La bestia trotó lentamente, arrastrada por sus heridas. Zigzagueó durante una corta distancia hasta llegar a un afloramiento de roca a solo unos 2 kilómetros de la ciudad. Allí, desapareció en una cueva. Jaune detuvo el aerodeslizador a cierta distancia. No me gusta esto, siseó Blake. No deberíamos entrar allí. Está herido y nunca reaccionó ante nosotros. Estaremos bien. Además, tienes aura y un arma. Puedes entrar primero. Normalmente, ella habría estado a favor de eso, pero esta vez Blake retrocedió. Jaune se dio cuenta. ¿Tienes miedo? Sonaba sorprendido. Blake no lo negó. Te sacudió tanto. Y es grande, lo admito, pero esto no es nada comparado con otras anomalías que hemos enfrentado. No te acobardaste ante ellos. Instantáneamente llegó a la conclusión de que no era su culpa. Me pregunto si tiene algunas propiedades anómalas que te están atacando. Algo a lo que soy inmune porque yo mismo soy una anomalía. Era bueno de su parte ponerle excusas, pero ella no creía que eso fuera todo. Cálmate, niña. Te has enfrentado a cosas peores. Entra y confía en tu aura. Blake respiró hondo y se obligó a entrar. La cueva estaba oscura pero no oscura. Había grietas en las paredes y el techo que dejaban pasar una pequeña cantidad de luz. No era una verdadera cueva, sino más bien una grieta abierta entre algunas fisuras. Un refugio rudimentario en una tormenta. La descripción era más adecuada de lo que ella pensaba. ¿Eso es una mochila? Preguntó Jaune. Fue. Había una mochila junto a una pared, junto con los restos de una fogata que hacía mucho tiempo que se había secado y extinguido. Jaune se arrodilló y revisó la manada. Kits de iniciación de fuego y algunos alimentos envasados. Más allá de su fecha de vencimiento, pero esa fecha fue hace solo 6 meses. Suponiendo que esto se compró unos meses antes, estamos viendo que tiene menos de un año. Tal vez alguien acampó aquí y la bestia los mató. Quizás. Los dejó. Pero no hay sangre ni huesos. Sigamos adelante. Blake tomó el punto con su aura levantada y su corazón latiendo en su pecho. No había razón para tales nervios, pero estaban allí. La había sacudido por razones que no podía comprender. La grieta se abría a un área más amplia después de una corta caminata, dentro de la cual se encontraba un pequeño oasis con algunas plantas. También había más pertenencias. Otro paquete, algo de ropa desechada, un pergamino, incluso algunos artículos de tocador. Y allí, acurrucada en una cama de ropa sucia y podrida, estaba la bestia. Se había enrollado en forma de rosquilla apretada, con sus fauces frente a ellos y dejando escapar largas ráfagas de aliento. Finalmente, pudo distinguir sus ojos. Grande y marrón. No un Grimm, entonces. La observaron y Blake se sintió arraigado en el lugar. Todavía no ha atacado, susurró Jaune. ¿Es solo agresivo con los fantasmas? La mandíbula de Blake castañeteó. Alguien estaba aquí. Una persona. Jaune se acercó con cuidado a la nueva manada, bajo la atenta mirada de la bestia.
Lo alcanzó y la bestia no reaccionó, pero cuando trató de apartarlo, la criatura dejó escapar un gruñido retumbante. Una clara advertencia. Jaune dejó la bolsa y el ruido se detuvo. Un poco más confiada, Jaune se arrodilló y rebuscó allí. La bestia pareció aceptar eso, mirándolo sin hacer ruido. Jaune reconstruyó las pertenencias. Residente de Mistral, dijo. Aquí hay una tarjeta de identificación. Marco. La bestia gimió. Gimió tristemente. Jaune se detuvo. No le gustó eso. No, susurró Blake. Eso no fue agresivo. Eso fue dolor. ¿Qué? Jaune miró hacia arriba. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque es un perro. ¿Qué? ¿Esa cosa? ¿Cómo lo sabes? Porque le tengo miedo a los perros, admitió. Era una maldición. Uno que odiaba por lo racista que sonaba que a un gato fauno no le gustaran los perros. No tenía nada que ver con su herencia y todo que ver con cuando un perro la mordió cuando era niña. Entró en pánico con los perros, admitió. Y esta criatura me está haciendo enloquecer. Es un perro. ¿O era un perro? No, Jaune lo miró en estado de shock. ¿Un animal a la transformación de anomalías? Nunca hemos visto algo así. Descaradamente, se puso de pie y se acercó a él. Blake se tensó cuando la bestia gruñó, pero Jaune confió en ella de alguna manera. Se acercó lentamente con una mano extendida. Está bien, dijo. No hay necesidad de tener miedo. No te haré daño. Jaune. SHH. Está bien. Jaune se quedó quieta para que pudiera acostumbrarse a él, solo dio otro paso cuando dejó de gruñir. La cosa era enorme y, sin embargo, Jaune seguía acercándose. Todos son gruñidos pero nada de agresión. Debería haberlo notado antes. Está bien, repitió, cuando la bestia gruñó una vez más. Está bien. ¿Quién es un buen chico? Era como si se hubiera accionado un interruptor. La bestia se congeló, su gruñido se detuvo. Luego, levantó la cara y aulló. El sonido solo podía describirse como lúgubre. Aulló a la manera de un perro abandonado y encadenado a un poste mientras su dueño se alejaba, para nunca regresar. Aulló hasta que su voz le falló, y luego se desplomó, con las orejas caídas, rindiéndose por completo cuando Jaune cerró la distancia y le tocó la cabeza con la mano. La enorme bestia gimió. Esta ropa fue una vez para un humano, dijo Jaune, inspeccionando la cama que el perro había hecho mientras le acariciaba la cabeza. No creo que el humano se haya convertido en un perro. Blake, había un libro en la bolsa. Agárralo y échale un vistazo mientras lo mantengo ocupado. Blake se movió rápidamente para hacerlo, siempre vigilando a la criatura a pesar de que aceptaba que podría ser inofensivo. El libro era grande y polvoriento, pero el plástico del que estaba hecho lo sostenía en una sola pieza incluso ahora. Blake lo ojeó y vio numerosas fotos salpicadas alrededor de las páginas en blanco. Es un libro de fotos, dijo. Fotos de un hombre contra varios puntos de referencia. Parece que a nuestro hombre aquí le gustaba viajar. Hay fotos de él en Mistral. Pasó hasta el final y encontró las páginas en blanco, luego regresó hasta las últimas. Tomaba fotos y las guardaba aquí. Los últimos están en vacuo. Necesitas ver estos. Blake le tendió el libro para que Jaune lo tomara. ¿Qué es? Oh no. Jaune cerró los ojos. Pobrecito. Las últimas imágenes mostraban al hombre arrodillado y acariciando a un perro. Un perro grande con una sonrisa tonta, que mantuvo la cabeza contra la rodilla del hombre. Pedaleando de regreso mostró muchas fotos de él, incluidas algunas en Mistral, donde era claramente un cachorro. Jaune cerró el libro y revisó el título. Las vacaciones de Marco y Parker. La bestia gimió. ¿Eres Parker, no? Parker el perro. Detrás de él, la cola sombría de la bestia se movió una vez, reaccionando al nombre. El rey es Marco, se dio cuenta Blake, el horror se apoderó de él. La razón por la que puede percibirnos e interactuar con nosotros es porque es diferente a los otros fantasmas. Nunca fue un rey antiguo. Es un viajero de Mistral que vino a viajar por Vacuo y visitó las ruinas. Él no es parte de la anomalía. La anomalía lo tiene atrapado. Y su leal perro ha estado tratando de sacarlo, terminó Jaune, presionando su rostro contra el cráneo de la enorme bestia y acariciándolo entre sus orejas. La criatura gimió impotente. Intentando una y otra vez salvar a su maestro, incluso cuando la anomalía luchó contra él.
Hasta que fue golpeado y herido, se retiró aquí para quedarse dormido sobre la ropa de sus amos y morir. Quería estar rodeado de su olor al final. Excepto que no murió. Se transformó y se hizo más fuerte, se convirtió en esta criatura anómala, y ha estado regresando todas las noches a las ruinas durante más de un año para tratar de sacar a su maestro. Por eso no le hizo daño. Es por eso que siguió tratando de arrastrarlo. Quería salvar a su amo. Y todas las noches se acercaba, solo para ver a su amo ser asesinado frente a él y ser llevado a lamer sus heridas y llorar por su dueño, rodeado por los restos en descomposición lenta de lo que una vez había sido su campamento. Cualquier olor de su dueño en el que la bestia podría haberse consolado se había desvanecido hacía mucho tiempo. Pero recordó. Se afligió. Capítulo 144. Blake sintió lástima por el perro tonto, incluso si todavía no le gustaba. Las fobias eran irracionales, pero ella era lo suficientemente adulta como para mirarlas y decir que la pobre no merecía su destino. Ningún humano o animal merecía ser convertido en un monstruo. Jaune pasó algún tiempo consolando la cosa, demostrando de una vez por todas que era inofensiva para ellos. La criatura todavía tenía su personalidad de perro y solo gruñía para advertirles cuando intentaban tocar las pertenencias de su dueño. Incluso entonces, los gruñidos se sintieron un poco impotentes. Como si no quisiera e incluso podría darse por vencido si persistían. Jaune. Una palabra. Afuera. Blade no estaba seguro de si el perro podría entenderlos o no. Ahora era una anomalía, por lo que la inteligencia avanzada no era imposible. Jaune la siguió. ¿Creemos que Winter hizo esto? Preguntó. ¿Desde cuándo puede apuntar a los animales? No estoy seguro de que pueda. Todas nuestras víctimas han dicho que una voz les habló, una voz humana. Winter ha tenido que convencer y presionar a la gente para que acepte sus acuerdos. No creo que un perro escuche la voz de un extraño, ni tenga la capacidad de entender o aceptar. Esto podría ser un natural, no es natural. Puede ser una transformación que ocurra en las viejas reglas. Uno que no la involucre a ella. Esa es una preocupación fuera de la ventana. Mi otro es lo que hacemos al respecto. ¿Qué quieres decir? Lo ayudamos a liberar a su antiguo amo. ¿Lo hacemos? Blake. No estoy diciendo que no quiera. Blake se cruzó de brazos y frunció el ceño, mirando hacia el desierto. ¿Pero has olvidado lo que quiere Harcourt? No quieren que detengamos esta anomalía o la matemos. Si es capaz de atrapar la conciencia del dueño del perro, entonces lo querrán vivo y bien para ver si puede hacer lo mismo con Winter. El perro sería el que matarían para que no pueda atacar la anomalía y matarlo. No te preocupes. He pensado en eso. Vaya. La anomalía es la ciudad o los fantasmas. Necesitan una víctima. Alguien de quien alimentarse o adorar, por cualquier razón que tenga. En este momento, la anomalía es inofensiva para quienes ingresan porque ya tienen un cautivo. Eso lo hace inútil para nuestras necesidades. Lo necesitamos hambriento y agresivo para que vaya después del invierno. Por lo tanto, necesitamos liberar a su víctima actual. ¿Saffron aceptará eso? Solo una forma de averiguarlo. Barra. Tomó un poco de tiempo organizar una reunión. En realidad, fue Terra quien lo desplegó. Saffron y Pirra estaban en vacuo pero cazaban activamente la anomalía que él y Blake habían sido enviados inicialmente. La mujer de piel oscura estaba muy embarazada y parecía incómoda en la silla de respaldo rígido de Saffron. Parecía que estaba lista para estallar. Informe, dijo irritada. Blake optó por asumir que eran las hormonas o la falta general de comodidad. Creemos que nuestra anomalía podría usarse contra Winter, dijo Jaune. Se ha demostrado la necesidad de apoderarse y atrapar a un huésped en una ilusión temporal en la que reviven un día una y otra vez. Mejor aún, tiene lo que parece ser su conciencia atrapada aquí en lugar de su cuerpo. Suena bien. Terra gruñó, un poco menos profesional de lo habitual debido a su condición. ¿Cuál es el problema? No estarías llamando si no hubiera uno. La anomalía actualmente tiene una víctima y parece ser inerte. Hemos estado en él varias veces y no hemos enfrentado ninguna agresión. Creemos que solo puede albergar a una persona a la vez, o solo necesita una persona. Ha tomado un viajero de Mistral actualmente. El viajero tenía un perro que fue abandonado cuando se lo llevaron. El perro se ha transformado en una anomalía y ha estado tratando de rescatar a su amo desde entonces. ¿Ha sacrificado al perro? Jaune hizo una mueca. No.
Terra se masajeó las sienes. Sabes que Saffron exigirá eso. Temporalmente, tenemos una alineación de objetivos. El perro quiere liberar a su dueño y creo que deberíamos ayudarlo a hacerlo. Si quitamos el huésped de la anomalía, tendrá que capturar uno nuevo. Entonces solo se trata de atraer a Winter para que lo atrapen. Sí. Teóricamente. No tengo idea de cómo se supone que debemos hacer eso, pero supongo que es un puente que se supone que debemos cruzar cuando lleguemos a él. Jaune no respondió. Terra normalmente nunca hablaría con tanta franqueza como esto, y se sentía mal aprovecharse de eso. ¿Qué quieres de mí? ¿Aprobación? ¿Permiso? Sabes que no puedo dar nada de eso. Saffron informará contigo una vez que se haya ocupado de nuestro antiguo objetivo. Solo quiero que la actualices cuando eso suceda. Puedo hacer eso. Están informando cada 2 días. Le informaré. ¿Alguna de las anomalías es una amenaza para otras personas? No. Es un páramo aquí. Bien. Tendrás que usar tu propio juicio sobre lo que se permitirá y lo que no. Este es un territorio nuevo para nosotros. El protocolo de ArcCorp es matar todas las anomalías. No tengo idea de qué decir sobre trabajar con uno para hacer que otro se vuelva activamente hostil. Eso va tan en contra de cómo se supone que debemos hacer las cosas que incluso considerándolo se siente como motivo de despido. Y, sin embargo, aquí estamos, haciendo precisamente eso. Ustedes son los expertos en contener estas cosas vivas. Haz lo que creas que es mejor. Jaune frunció el ceño, preocupada. ¿Estás bien, Terra? Pareces apagado. Estoy enferma, embarazada, malhumorada y estresada, espetó. Y el bebé está pateando una melodía de marcha en mi estómago. ¿Eso es todo? Necesito ir a ver a un médico. Eso es todo. Jaune lo dejó pasar. Recupérate pronto. La llamada terminó. Hablando de brusco, dijo Blake. Sí. Pero, por una vez, no parece que sea por nosotros o por lo que hacemos. No puedo imaginar cómo debe sentirse estar embarazada así. Especialmente porque probablemente mi padre la presionó para que lo hiciera. Supongo que ella y Saffron no estaban listas para convertirse en padres, pero no tenían muchas opciones. Tengo que preparar la próxima generación de ArcCorp, supongo. El programa de eugenesia tenía que continuar. Excepto que no era un gran programa de eugenesia cuando su actitud era la cantidad sobre la calidad. Blake supuso que debería estar agradecida de que Jaune fuera la oveja negra de la familia, o podría ser ella a quien le dijeran que tuviera un hijo. Estoy seguro de que Saffron le dirá que se tome un tiempo libre una vez que esto termine, dijo. Mi hermana puede ser cruel conmigo, pero es una esposa amorosa por todo lo que he escuchado y visto. Terra estará bien cuidada. En cuanto a nosotros, tenemos nuestra aprobación para liberar a nuestro hombre de la anomalía. Asegurémonos de que ninguno de los dos sea absorbido cuando eso suceda. Blake tarareó. ¿Y cómo planeamos atraer a Winter? No tengo idea, admitió. El invierno nos evita activamente, así que no podemos atraerla aquí nosotros mismos. Incluso si ponemos a alguien aquí, esa es una persona entre cientos de millones en todo Remnant. No hay garantía de que los note. Dejó escapar un suspiro de resignación. Honestamente, no estoy seguro de que podamos garantizar que su conciencia llegue aquí. Pero tenemos que intentarlo, ¿no? No tiene sentido preocuparse por cómo la atraeremos a algún lugar si no tenemos nada a lo que atraerla. Suena miope. Eso es porque lo es. Pero al menos si tenemos esto configurado, todos pueden juntar sus cabezas. El hecho de que no podamos pensar en algo no significa que otras personas no puedan presentar propuestas cuando estamos todos alrededor de una mesa discutiéndolo. Debemos concentrarnos en lo que está frente a nosotros. Ayudando al perro. Ayuda al buen chico, estuvo de acuerdo. Es una pena que no hayamos traído el collar con nosotros. Sí, claro, porque estaban destinados a predecir que necesitarían un collar que le permitiera comunicarse con un perro. Blake puso los ojos en blanco. Sigamos con esto. El plan era simple. Espera la noche, haz que el perro venga a asaltar la ciudad, pero esta vez convence al rey de que intente irse con el perro voluntariamente. Ninguno de los dos esperaba que funcionara tan fácilmente, pero el beneficio de lidiar con una anomalía temporal de restablecimiento era que podían permitirse realizar algunos experimentos. Nadie iba a morir y permanecer muertos si fallaban, y esta anomalía afortunadamente no era tan peligrosa para los forasteros como lo había sido Mountain Glen.
Su trabajo consistía en convencer al rey de que se sacrificara. ¿Quieres que deje que la bestia me lleve? Suspiró. Nunca lucho contra eso. No. Pero tu gente sí. Se había decidido, por ahora, no decirle quién era y que el perro era suyo. A Jaune le preocupaba que la anomalía que lo retenía pudiera descubrirse, ya sea leyendo sus pensamientos o escuchándolos. Luchan contra la bestia. Lo que vimos de tu muerte anoche fue que ellos fueron los que te mataron. La bestia estaba tratando de llevarte a algún lugar, pero tiraron de ti hasta que tu cuerpo se partió en dos. No parecía molesto por su espantoso destino. El hombre sabía que había muerto muchas veces. ¿Quieres que me vaya con eso, entonces? ¿O antes? Cualquiera de las dos estaría bien. ¿Tu pueblo te impide salir del templo? ¿Alguna vez lo has intentado? Por supuesto que sí. ¿Crees que me he sentado aquí cada vez? He intentado caminar hacia el desierto para morir, pero mis pasos siempre encuentran mi camino de regreso aquí. He intentado armarme y luchar contra la bestia en vano. No me impedirán caminar afuera, pero vendrán conmigo. Siempre lo hacen. Me temo que lucharán de la misma manera que lo hacen dentro del templo. Eso podría ser un problema, pero podría no serlo. Afuera, el perro podía correr y usar el espacio para cargar contra los fantasmas. Era una cosa pequeña, pero ayudaría. Ojalá. El objetivo será ver a dónde te lleva, dijo. Queremos saber si puedes sacarte de este bucle y romper la maldición sobre ti. Lo peor que pasa es que vuelvas a morir y vuelvas aquí. Entonces podemos intentar algo más para salvarte. Él asintió. Entonces haré lo que me pidas. Les agradezco por poner esto a prueba. Para romper esta maldición, intentaré cualquier cosa. Bueno. Blade vaciló. Por cierto, ¿el nombre Parker significa algo para ti? No. Inclinó la cabeza. Debería. ¿Quién es Parker? Nadie. Fue triste. Nadie. Por favor, salgan esta noche cuando comience la tormenta de arena. Jaune estaba sentado en un afloramiento observando el templo, sus pies pateando contra una mampostería en ruinas. Blade lo escaló y se sentó a su lado. No recuerda al perro. No es de extrañar. No recuerda su propio nombre. Podríamos haberle mostrado el libro ilustrado. Podría haberle refrescado la memoria. ¿Con qué fin? Preguntó. ¿Causarle más dolor? ¿Hacerle recordar a su mascota perdida? ¿Su familia? Sé que no está bien, pero es mejor que se piense solo aquí. Recordarle todas las cosas que ha perdido y que nunca volverá a ver es simplemente cruel. Incluso si lo liberamos de esto, ya no tiene cuerpo. Es una conciencia desconectada. Morirá una vez que sea liberado. O se desvanecerá. Lo que encaje mejor, ya que es casi seguro que técnicamente ya está muerto. Blake suspiró. Entonces, incluso si todo esto va bien, ¿el perro no se reunirá con su amo? No. Eso es triste. Sí. Jaune llevó las rodillas al pecho. Sí, lo es. Me recuerda a mamá. Ella estaba allí, en Mountain Glen, y nunca llegué a verla. Había tantas cosas que quería decirle. Quería disculparme al menos. Si hubiera sido más rápido, si la hubiera levantado, si no me hubiera quedado atrás y hubiera necesitado que redujera la velocidad para dejarme recuperar el aliento, Juniper Arg no lo habría perdonado. La mujer había sido un caparazón de su antiguo yo, o eso suponía Blake. Había habido una locura en ella tan brillante como cualquier otro habitante de ese lugar monstruoso. Su deber se había convertido en lo único a lo que podía aferrarse, pero no la había mantenido cuerda. Acababa de hacer de su sentido del deber el quid de su locura. Si hubiera visto a Jaune, podría haberse sentido empujada a matarlo. ¿Ella te habría perdonado? Las mentiras llegaron fácilmente. Siempre lo habían hecho. Ella también le había mentido a Adam, muchas veces a su cara, y Jaune les creyó con la misma facilidad. ¿Crees que? Lo sé. La conocí. Tu madre nunca se arrepintió de haberte ayudado. Se sintió aliviada al saber que llegaste a un lugar seguro. Jaune cerró los ojos y sonrió. Blade miró hacia otro lado. Juniper ni siquiera se había molestado en preguntar por él. Mejor una mentira feliz que una fría verdad, pensó. Merecía ser feliz por una vez. Aunque no podían ver la tormenta de arena, podían ver una vez más cómo las figuras espectrales actuaban como si hubiera una. Hizo que Blake se preguntara si esa era la anomalía que les advertía del peligro que se avecinaba.
En verdad, no sabían si la anomalía que querían usar como trampa se había manifestado o no. ¿Eran los fantasmas la anomalía o eran proyecciones hechas por ella? ¿Era la ciudad la anomalía o era solo su hogar? Por lo que sabían, los fantasmas podrían ser absolutamente la anomalía en sí, pero también podría ser una figura intangible que vigila las ruinas. Incluso mirándolos. Simplemente no había forma de estar seguro, pero Blake sospechaba que lo descubrirían una vez que liberaran al rey. Porque, como la no anomalía más cercana, probablemente se convertiría en su próximo objetivo. Lo juro, si Saffron intenta usarme como cebo para atraer a Winter, no, eso probablemente no funcionaría. Winter ha estado evitando activamente a los miembros de ArcCorp. Eso me incluye a mí. Ella sabe que nunca en 1.000.000 de años aceptaría uno de sus tratos, así que no tiene sentido ni siquiera intentarlo. Por una vez, su terquedad era una virtud. Se marcó un cambio en los fantasmas cuando una procesión salió del templo, protegiendo sus rostros contra una tormenta que solo ellos podían ver y sentir. Para ella y Jaune, era una noche fresca y fría sin una brisa que perturbara la arena. Parece que pudo caminar afuera, dijo Jaune. Es una sorpresa que lo dejen. Me hace pensar que son proyecciones, dijo Blake. Porque de lo contrario lo detendrían. Solo si la anomalía supiera lo que estaba haciendo. Recuerde, podría ser una anomalía no inteligente. Podría estar adorándolo porque realmente piensa que es un dios en lugar de porque es comida. Después de todo, estamos en ruinas de una ciudad antigua. Tal vez la anomalía leyó alguna iconografía religiosa en las paredes y, sin ningún otro conocimiento en su cabeza, asumió que todo era un hecho. Era una idea segura. Las anomalías aparecieron sin recuerdos en sus cabezas, que era lo que hacía que Alistair fuera tan importante en casa. Podía acercarse y educarlos, ayudarlos a aceptar lo que eran. Aquí, una anomalía recién generada estaría sola y tendría que resolverse a sí misma, y al mundo, sin ayuda. Supongo que es posible que piense que está ayudando a este tipo, que lo está haciendo feliz. No se sabe lo que piensa, si es que puede pensar. Podría ser simplemente un objeto que se ejecuta fuera de lo que cuenta para la programación en elementos anómalos. La atención de Blake se desvió cuando el perro se acercó con un aullido lúgubre. Parece que está a punto de comenzar, dijo Jaune. Ojalá pudiéramos ayudar. No pudieron. El perro podía tocar a los fantasmas y ellos podían tocarlo, pero eso probablemente se debía a una peculiaridad en su poder, nacida en la transformación porque el perro necesitaba poder salvar a su amo. Jaune era una anomalía en sí mismo, pero no podía tocar a los fantasmas, por lo que no se limitaba a lo anómalo. El perro, y solo el perro, era el que tenía que luchar contra ellos. Y fue una batalla. Los fantasmas corrieron delante del rey, formando una falange de cuerpos espectrales, mientras que varios más grandes, actuando como guardaespaldas, hicieron retroceder al rey. Trató de avanzar y encontrarse con la bestia como le habían pedido, pero no pudo liberarse de ellos. Y aunque el perro tenía el beneficio de la movilidad como había anticipado, no había pensado que los fantasmas conocerían las formaciones. ¿Dónde los aprendió? ¿Cómo? No es como si pudiera encontrarse con soldados antiguos. Murales en las paredes, dijo Jaune, gimiendo con tristeza. La civilización aquí obviamente mantuvo registros de sus victorias históricas como murales y cuadros. Debe haber aprendido a imitar una formación antigua de ellos. El perro podría dar vueltas. Claro. Intenta explicárselo a él. Jaune tenía razón. El perro era una bestia enloquecida de rabia y se precipitó hacia la formación sin tener en cuenta su propia seguridad. Todo lo que vio fueron hombres grandes que se llevaban a su amo, y que iba a llegar a él o morir en el intento. Su propia seguridad no le importaba, y aullaba cuando lanzas que no podían ver atravesaron su flanco. Maldita sea, siseó. Va a perder de nuevo. Se curará, respondió Jaune. Podemos intentarlo de nuevo mañana. Al final, el rey murió de la misma manera que antes. El perro lo alcanzó y trató de llevárselo, y sus leales sirvientes se aferraron con fuerza. Aunque les gritó que lo soltaran y lo dejaran ir, no lo hicieron. Y se partió en dos entre ellos. El perro aulló y se alejó trotando para lamer sus heridas, mientras los fantasmas espectrales se disolvían en el aire. Un fracaso. Tendrían que probar algo nuevo. Barra. Vas a viajar en nuestro vehículo y escapar de este lugar, dijo Blake. Te llevaremos. ¿Un carro de metal? Puede llevarme a la libertad. Lo averiguaremos.
Los fantasmas observaron en silencio mientras el rey subía a bordo del aerodeslizador de ella y Jaune. Era extraño cómo no atacaban, pero nunca habían reaccionado a los dos, así que tal vez todo lo que vieron fue a su monarca parado en el aire. Debe haberlo hecho parecer aún más divino. Iban a llevarlo al perro si no podían llevarlo a él. Jaune encendió el motor. Salieron zumbando de las ruinas con los ojos muy abiertos agarrados a una barandilla. Su cabello se agitaba detrás de él mientras se reía. Libre. Vitoreó. Soy libre. Soy libre. Como una ráfaga de humo que se disipa, se alejó flotando. Desapareció en un instante. Jaune apagó los motores y los detuvo lentamente. Hay un límite limitado, comentó, mientras Blade golpeaba con el puño la barandilla con enojo. Yo diría que está a unos 200 metros de la ciudad. Ir más allá de ese punto hace que deje de existir. Hay una pequeña posibilidad de que esté libre. Que solo ayudamos a que su conciencia escapara. Solo les tomó 10 minutos conducir de regreso y descubrir que ese no era el caso. Ni siquiera lo recordaba. ¿Un carro de metal? Puede llevarme a la libertad. Otra idea tachó de la lista. Barra. Intentaron lo que parecía todo durante los siguientes 3 días. Intentaron alejarlo más de la ciudad para que el perro pudiera llegar a él antes, intentaron atraer al perro a la ciudad durante el día con la esperanza de que no desencadenara la tormenta de arena ilusoria, e intentaron llevarlo al borde del territorio antes de que desapareciera y luego traer al perro. Todo fracasó. Los fantasmas lo siguieron y lo protegieron durante el primero, mientras que la tormenta de arena ocurrió en el segundo y los fantasmas atacaron al perro. En cuanto al tercero, el rey espectral desapareció una vez que el perro se acercó y comenzó la tormenta de arena, casi como si la anomalía hubiera entrado en pánico y lo hubiera llevado de regreso a un lugar seguro. Esto se está volviendo viejo. Blake se había bronceado en sus días, mientras que Jaune se estaba quemando por el calor. Su rostro estaba rojo por el sol constante. No podemos burlar esta anomalía y robárnoslo. No está funcionando. Valió la pena intentarlo. Empiezo a pensar que nuestra única opción es luchar de frente. Excepto que es incorpóreo y no podemos tocarlo. No. Los fantasmas lo son. Todavía no hemos descubierto si la anomalía real lo es. Jaune dejó escapar un suspiro. Y estamos a punto de tener respaldo para ayudarnos a resolverlo. ¿Lo somos? La solapa de la tienda se amontonó sobre la parte trasera del aerodeslizador. Lo eres, dijo Sapronark, subiendo a la parte trasera de la tienda con su capa roja y dorada ondeando detrás de ella. Pirra lo siguió. Blake contuvo su mueca de desprecio. Hermana, ese es el director asociado para ti. La anomalía que nos dejaste ha sido tratada. No sirvió para nuestros propósitos y fue sofocado. ¿En serio? ¿Dejó cuerpos físicos atrás? Conchas. La criatura se alimentaba de las entrañas. Te habrías dado cuenta si abres los cuerpos. Discúlpalos por no profanar a los muertos. La aproximación natural más cercana sería como las arañas licuan el interior de una persona y se las comen de adentro hacia afuera, excepto que esta era anómala y dejaba más carne. Ahora está muerto. Lo erradicamos. Terra me dice que crees que esto atrapará a Winter. Explica. Jaune le dio un resumen de lo que habían encontrado y lo que habían hecho hasta ahora. Sapron, aunque irritado por la noticia del perro anómalo, se iluminó cuando la anomalía principal tomó fiebre. Parece que tiene potencial. Un golpe de suerte, especialmente porque no te enviaron aquí para investigarlo. ¿Por qué el perro sigue vivo? Preguntó Pirra. Es un aliado natural. Mantiene ocupada la anomalía. No lo necesitamos. Pero podemos usarlo, interrumpió Blake. El hecho de que no necesitemos algo no significa que debamos deshacernos de él. Especialmente cuando es la única criatura que ha demostrado ser capaz de dañar a los fantasmas. Sapron frunció el ceño. No use palabras tan espirituales, agente. Son tonterías. Ella lo dice coloquialmente, dijo Jaune. Son espectrales, son incorpóreos. Es más fácil referirse a ellos como fantasmas que llamarlos organismos incorpóreos creados por anomalías. Todavía sienta un mal precedente. Nos referiremos a ellos como anomalías de subclase de aquí en adelante. Obviamente, yo me haré cargo. Jaune inclinó la cabeza. No había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerla. ¿Qué pasa con la víctima convertida en anomalía? Es cooperativo.
Está preparado para morir. Bien. Ese sería su destino incluso si tuviera un cuerpo al que regresar. Una vez que la anomalía tenga a su única víctima, veremos si podemos atraerla para que busque otra. Entonces tendremos que traer a Winter aquí. Sin embargo, lo has hecho bien hasta ahora. Eso hay que decirlo. Gracias. Si puedo hacer una sugerencia, me gustaría que Blake y yo estuviéramos a cargo del sabueso anómalo. No quiere decir que no confíe en ustedes dos, pero... ¿No confiamos en ti con eso?, dijo Blake inexpresivo. Saffron resopló. Como quieras. Solo asegúrese de recordar que se anotará al final de esto. No te apegues. La cosa dejó de convertirse en una mascota hace mucho tiempo. Ahora es un monstruo. Lo trataremos como tal. Creo que estará feliz de pasar con su amo, dijo Jaune diplomáticamente. Blade no pudo evitar pensar que los únicos monstruos aquí eran los que vestían uniformes.